Muchas personas dicen, yo escucho la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. No, de nada te vale tú escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios y no ponerla en práctica, no accionar con fe, porque la fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Atrévete a cambiar de vida, de dirección en esta hora, recibiendo la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón, porque la palabra de Dios tiene ese refrigerio espiritual, refrigerio de vida eterna, de paz, de gozo, sanidad, tanto físicamente como espiritual. Y te repito, si tú la recibes en tu corazón, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús, porque vuelvo y te repito, cuando vivimos revestidos del poder de la palabra de Dios y poniéndolo en práctica, Satanás no tendrá dominio sobre tu mente, Satanás no tendrá dominio sobre nuestra mente y nuestro corazón, nunca tendrá dominio, porque la palabra de Dios será ese escudo, esa barrera que impedirá que todo pensamiento negativo, que todo dardo de suicidio, de homosexualismo, de duda, de incredulidad penetren a nuestra vida, impedirán que esos pensamientos negativos penetren a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón, de que tú no vales nada. Satanás le vive ministrando a muchas personas cuando no obedecen a Dios. Le ministra que no valen nada, que no son nada, que se quiten la vida, que son una porquería, que son una basura. Mentira, tú no eres una basura, tú no eres una porquería, tú eres una joya preciosa, una perla preciosa para Dios en esta hora. Recibe la palabra de Dios para que cambie de vida, de dirección en esta hora. Si tú recibes la palabra de Dios en el nombre de Jesús, aleluya, cambia de vida. Y yo te aseguro que tu vida va a cambiar, tu vida será diferente a la vida que tú estás viviendo en esta hora. Vuelvo y te repito, la palabra de Dios que Cristo Jesús nos enseña y nos da las herramientas necesarias para nosotros poder sobrevivir y tener vida eterna en abundancia en este mundo que lamentablemente muchas personas están caminando sin rumbo, sin dirección por causa del pecado. Atrévete en esta hora a ser feliz, atrévete en esta hora a recibir la palabra de Dios. Mientras viva fuera de la voluntad de Dios, tu vida seguirá siendo más infeliz de lo que eres. No sigas viviendo de apariencia, no sigas aparentando que está bien cuando en realidad estás mal, porque vuelvo y te repito, así como tú estás viviendo hoy, yo viví la vida también. Yo estaba viviendo la vida sin rumbo, sin dirección, sin esperanza, por causa del pecado, por causa de la mentira, por causa del adulterio, por causa de la fornicación. Y aún siendo cristiano he cometido muchos errores en mi vida, pero he sabido humillarme delante de la presencia del Señor, he sabido reconocerlo en mi camino, he sabido pedirle perdón. Atrévete a pedirle perdón, porque Él dice en su palabra que un corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza. El que viene a Él, dice la palabra de Dios, que todo el que viene a Él no lo rechaza, Él lo recibe con los brazos abiertos. Él te ama, pero aborrece el pecado que tú estás cometiendo. Atrévete en esta hora a ser de bendición. Atrévete en esta hora a ser de bendición sobre la vida de aquellas personas que se encuentran a tu alrededor. No sigas siendo una persona que está destruyendo la vida. Cuando una persona vive fuera de la voluntad de Dios, está destruyendo su vida y la vida de los demás, lamentablemente. Atrévete en esta hora a ser de bendición, a ser de edificación tu vida en esta hora, recibiendo a Cristo Jesús en tu vida, en tu mente, en tu alma, en tu corazón, confesándole tu pecado a Cristo Jesús en esta hora, porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Proverbio 28, versículo 3, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Atrévete a confesarle tu pecado a Cristo Jesús. Confiésale tu pecado, recibiéndolo en tu corazón en esta hora, para que Él inscriba tu nombre en el libro de la vida y que tu nombre sea borrado del libro de la muerte. Para que tiene que tener fe, tiene que confesarle tu pecado. Si estás dispuesto a recibirlo a Cristo Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración de fe en el nombre de Jesús. Padre amado, reconozco que he estado viviendo en pecado, reconozco que he estado deleitándome en los placeres momentáneos que el mundo me está ofreciendo a diario, pero en esta hora yo le confieso mi pecado a tu Hijo amado que se llama Cristo Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre del libro de la muerte. Así que si en esta hora tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón y le confesaste tu pecado, pasaste de muerte a vida en el nombre de Jesús. Y tú, amado amigo, que no le has hecho la oración, que no has hecho esta oración, que no te has decidido a tomar la mejor decisión de tu vida, que es entregarle tu vida a Cristo, porque la mejor decisión que puede tomar el ser humano en su vida es recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. A ti, amado amigo, que me escucha en esta hora, que me estás escuchando, tú que estás sumergido en la droga, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en el robo, en el atraco, en la vida de aquella persona que se encuentra muerto en sus delitos y pecados, recibe la palabra de Dios en esta hora y verás cómo tu vida va a cambiar, será diferente en el nombre de Jesús, aleluya. La palabra de Dios es vida y salvación para nuestra vida en el nombre de Jesús, aleluya. Atrévete en esta hora a recibirla de todo corazón y yo te aseguro que tu vida será diferente. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, escucha bien, dice la palabra de Dios en Salmo 119, versículo 105. El salmista David, hablando, el salmista David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera mi camino. Eso es así. La palabra de Dios es una luz espiritual que va a alumbrar tu camino, tu mente y tu corazón, y te va a dirigir por el camino correcto. Hoy la palabra de Dios es una luz, una lámpara, una brújula espiritual que te va a llevar al lugar seguro. Te va a sacar del lugar equivocado en el cual hoy tú te encuentras por causa del pecado. Te va a sacar de esa oscuridad de tinieblas por causa del pecado que mucho tiempo ha estado alumbrando tu vida, ha tenido tu vida ciegamente, espiritualmente hablando. Si tú la recibes en tu corazón, hoy tus ojos van a ser alumbrados por la palabra de Dios, por la luz admirable que se llama Cristo Jesús. No sigas viviendo en tinieblas, porque mientras más sigas viviendo en tinieblas, más oscura se verá tu vida espiritualmente hablando. Más tu vida será de desesperanza, de desilusión, desencanto, impaciencia, desesperación, ansiedad, depresión, afanes, tristeza, lamentablemente, porque cuando no vivimos fundamentados en la palabra de Dios, nuestra vida vive turbada, afanada, distraída, desesperada, sin aliento, buscando llenar un vacío en los placeres momentáneos que el mundo nos ofrece a diario. Lamentablemente nuestra vida es así cuando vivimos alejados de la palabra de Dios, cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios. Pero cuando ponemos en práctica la palabra de Dios y la recibimos en nuestro corazón, la palabra de Dios es un refrigerio de vida eterna, de salvación, porque dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3 versículo 19: así que arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y ese tiempo de refrigerio lo tiene la palabra de Dios en esta hora. Si tú le confiesas tus pecados a Cristo Jesús, si tú te decides a creer y a tener fe en el Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Vuelvo y te repito, la palabra de Dios que Cristo Jesús nos enseña y nos da las herramientas necesarias para nosotros poder caminar por fe, para nosotros poder caminar por encima de los obstáculos, por encima de la enfermedad, por encima de la duda y de la incredulidad que por mucho tiempo ha estado azotando tu mente, tu alma y tu corazón. Amado amigo y hermano que me escucha en esta hora, cuando vivimos fundamentados en la palabra de Dios, cuando vivimos fundamentados y arraigados en ella y poniéndola en práctica, Satanás no tendrá dominio de nuestra mente, Satanás no tendrá dominio de nuestro corazón. Pero mientras tú sigas viviendo alejado de la palabra de Dios y no poniéndola en práctica, lamentablemente tu mente y tu corazón serán un blanco fácil, serán un blanco para Satanás. Satanás seguirá teniendo dominio sobre tu vida si tú no recibes la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un escudo, es una lámpara. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 versículo 10, que ahí están las armaduras de Dios: la oración, la fe, la palabra de Dios, la obediencia. Son escudos, son herramientas necesarias que Dios ha puesto a través de su amado que se llama Cristo Jesús, para que nosotros nos aferremos a ella, para que nosotros la utilicemos para poder enfrentar el mundo, para poder enfrentar el pecado, para poder enfrentar las tentaciones que Satanás nos vive poniendo siempre por delante. Mientras tú sigas desechando la palabra de Dios, lamentablemente las tentaciones seguirán arrastrándote por un camino de perdición, por un camino de desorden espiritualmente hablando. Atrévete en esta hora a cambiar tu vida de desorden por causa del pecado a una vida de orden, de dirección, de fe, de esperanza, de amor y fe y de sabiduría espiritual, recibiendo la palabra de Dios en tu vida, recibiéndola en tu corazón que se llama Cristo Jesús. Atrévete en esta hora a confesarle tu pecado a Cristo Jesús, y yo te aseguro que tu vida tendrá esperanza, amor, paz y seguridad si tú recibes la palabra de Dios en esta hora. Porque dice la palabra de Dios, amado amigo, escucha bien, dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2 versículo 17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces así, Mateo 24 versículo 12 y 13: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lamentablemente todo aquel que rechaza la palabra de Dios, lamentablemente la maldad lo arropa diariamente, la iniquidad, el pecado, la fornicación, el adulterio, la mentira, la falsedad, la apariencia, lamentablemente vive arropando su vida. Pero dice el versículo 13: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea que cuando tú recibes la palabra de Dios y perseveras en ella, tú serás salvo en el nombre de Jesús. Tú tendrás vida en abundancia, vida de paz, vida de salvación, vida de amor, vida de solución, sanidad, tanto físicamente como espiritual en tu vida. Tú la tendrás en esta hora si tú recibes la palabra de Dios en tu corazón, si la pones en práctica. Porque muchas personas dicen: yo escucho la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. No, de nada te vale tú escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios y no ponerla en práctica, no accionar con fe, porque la fe sin obra es muerta, dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír